¿Cómo están todos? Bienvenidos a Mente Abierta. Pues bueno, comenzamos con esta fotografía. Vean qué buena vista. Un par de leones que adornan esta escalera. Estos majestuosos felinos, símbolos de fuerza y elegancia. Vemos un diseño sofisticado que nos transporta a una época de la arquitectura en la que se cuidaba cada detalle. Aquí en esta imagen encontramos la famosa Torre de Pisa, también conocida como la Torre Inclinada. Este icónico campanario de la arquitectura románica, con una altura aproximada de unos 60 metros. Esta torre que cautiva a millones de visitantes con su inclinación, resultado de un terreno inestable, la convierte en un fenómeno arquitectónico que no deja de asombrar. Estos edificios emanan historia. Ahora tenemos una vista mucho más amplia. Tenemos la Torre de Pisa junto a la catedral. Un conjunto arquitectónico verdaderamente espectacular. Pero aquí hay algo que quiero destacar. La atmósfera de la imagen parece sacada de una película post-apocalíptica. La soledad que se percibe en el paisaje nos hace reflexionar sobre el pasado del tiempo. Más bien del tiempo pasado. Lugares como estas ciudades que deben ser vibrantes. Asombrosamente las vemos en completo silencio. Nos encontramos más bien con esta impresionante fachada de la iglesia de Santa María de la Espina, una joya del estilo gótico pisano, construida alrededor del 1230 y ampliada en 1325. Esta iglesia parece sacada de un cuento. El nombre evoca la pasión de Cristo, iglesia de Santa María de la Espina, ya que se dice que se deriva de la corona de espinas que se colocó durante la crucifixión. He visto, por cierto, algunas centrales eléctricas, también me recordó a eso. ¿Qué les parece a ustedes? Por cierto, la soledad en estas fotografías sigue estando presente. De hecho, esta colección de fotos no las tiene. Chéquense este edificio, por cierto, y recuérdenlo. Al final voy a mostrar por ahí un mural que está ahí adentro, de la época medieval. Y sigo preguntando, ¿qué hay detrás de esa atmósfera solitaria que se siente en estas imágenes y en este lugar? Es curioso notar que casi en todas las fotografías desde principios de 1900, cuando miras a los cielos, parecen desprovistos de nubes. ¿Cuál será el motivo? ¿Alguna vez te has preguntado el por qué? ¿O sabes el motivo? Déjamelo ahí en los comentarios. ¿Tiene que ver las cámaras fotográficas de la época, quizás? Quiero pensar que este es el interior de la catedral, no estoy seguro. En esta pequeña estructura vemos dos majestuosos leones sosteniendo las columnas. Un detalle que resalta es la exquisitez del trabajo artístico, la belleza del diseño que nos transporta a estas épocas. Tengan en cuenta que estamos viendo edificios medievales. Aquí ni siquiera estamos hablando de un 1800, 1900. Es un tiempo bien antiguo. Todavía no tienen idea de América. Estos edificios están fechados entre el 1200 y 1300. Tengan una idea la arquitectura que manejan los medieval. Bueno, la gente medieval. Curiosamente, creo que fue hoy o ayer que subí el video de los castillos medievales
así como muchos otros edificios de la época del Renacimiento, que es casi enseguida, en el 1600. Ahí está el Palacio de Versalles. No tenían baños, algo tan básico para las personas. Castillos con un nivel extraordinario, pero sin baños, algo tan básico para el hombre. Castillos con un nivel extraordinario, sin baños, careciendo de cualquier infraestructura que asociamos con las necesidades básicas del ser humano. Ah, caray. Necesidades básicas relacionadas con los excrementos. No había baños. Los historiadores estiman que la fontanería interior solo se agregó más tarde, por lo que incluso lavarse las manos sería imposible. Esto supuestamente condujo a innumerables epidemias, sin hablar de los inconvenientes que todo esto habría causado a las personas que vivían en un castillo. En la historia oficial, la sociedad decayó desde la época romana. Fíjense desde cuándo. Todo empeoró, incluida la higiene. Recuerden que los romanos tenían baños y de repente no tenemos baños en la Edad Media. Según los historiadores, hemos vivido así durante más de 1000 años. Tal vez no sea posible sobrevivir como sociedad durante 2 o 3 generaciones si no te importa el saneamiento. Durante 500 o 100 años, cualquier sociedad con inteligencia básica presionaría para encontrar una solución lo antes posible. Una sociedad sin saneamiento no puede crear personas como los personajes fuera de serie que vivieron durante estos tiempos. Por ahí tenemos a Vivaldi y otros genios del Renacimiento. Simplemente no se puede creer que miles y miles de castillos fueran construidos con un nivel de detalle extraordinario y una calidad de diseño arquitectónico excelente. Pero nadie pensaba en cosas tan básicas, algo que no tiene ningún sentido como sociedad. Ni siquiera podrías administrar cientos de miles de trabajadores sin tener un saneamiento decente. Todos los cambios relacionados con el gran apagón, la falta de higiene, esto generalmente se asocia a la Edad Media. No solo en los castillos, tenemos el mismo problema en otros edificios más recientes. Por ahí en el video coloqué el caso del Palacio de Versalles. Chéquense el video, está muy bueno para la reflexión. Por ahí más de las fachadas de los edificios. Fíjense, muchas veces me gusta que haya gente pasando por ahí entre las fotografías para tener una perspectiva del tamaño. Pero quiero pensar que esa puerta es enorme, pero no tenemos una referencia con el ser humano por ahí. Nos encontramos aquí con una vista espectacular desde lo alto, quizás desde uno de estos majestuosos edificios. Desde aquí podemos apreciar un panorama amplio que incluye la famosa Torre de Pisa allá al fondo, la catedral, se alcanzan a distinguir un poco. Además de que podemos ver el río Arno que serpentea a través de esta hermosa ciudad de Pisa. Ciudad llena de historia. Allá al fondo vemos la Torre de Pisa. Vean esas escaleras, ocupan la parte de abajo y la parte de arriba. ¿Serán familias diferentes? Está muy buena esa vista. Esa arquitectura nos hace ver diminutos. Otra vez una toma a campo abierto. Catedral y la torre. No veo ninguna persona transitando. Se les avisó, no salgan o algo, no sé. Ahí están haciendo algunos detalles por lo que se ve, pero no están trabajando. Mira, aquí enfrente tenemos una lámpara y ni siquiera se apreciaba. Se camuflajea con el edificio.
Vista panorámica abarca desde la catedral hasta la torre de Pisa. El ambiente nos da un tipo de aire cinematográfico, casi como sacado de una película, donde la majestuosidad de la arquitectura se mezcla con un toque de misterio. Por ahí en uno de los edificios que les mostré, creo que era como la tercera imagen más o menos, creo que es la quinta o sexta. Ahí dentro está este mural, ya voy a decir este mural. Más adelante hay que explorarlo un poco, me lo encontré por ahí en la Wikipedia. Lo vemos más de cerca. Aquí no estoy seguro, o no estaba seguro dónde estábamos, pero este lugar está lleno de esculturas y tiene un aire de museo. Ahí quedaron bien estas dos imágenes. Entre la colección venían estas dos mujeres. Se me hizo buena idea también mostrarlas para ver un poco la forma de vestir de este 1900 en Italia, con su vestido de bolitas. Será de algún color, quién sabe, ¿no? Aquí es todo negro con blanco. Estas hermosas mujeres de la ciudad de Pisa, para darnos una idea de la vestimenta de la época alrededor de 1900, para ver el paso de la moda a lo largo del tiempo. Chéquense el siguiente edificio, este sí está fuera de serie. Recalco, las imágenes son de 1900, pero los edificios son datados del 1200, 1300. Estamos hablando de plena época medieval. Y mira el nivel de dificultad que ya manejan. Este magnífico edificio comenzó a construirse en 1152. Se completó en 1363. Claro, aquí le dan rangos bien grandes, ¿no? Como es Europa, aquí sí pueden agarrarse unos rangos bien grandes de tiempo de construcción. Aquí estaríamos hablando que se construyó 50, no, en 200 años, 2 siglos para construir este edificio. No pueden hacer lo mismo con los edificios acá en Estados Unidos, porque se supone que son países recién descubiertos, ¿no? Pero que sin embargo ya abundaba este tipo de arquitectura y por miles. Bueno, es curioso nada más, por recalcarlo. Bueno, voy a repetir algunos edificios en otras tomas. Quizás está para recalcarse la soledad en las fotografías. Me gustaría que fueran de mucha más calidad las imágenes. La verdad sí les faltan algunos pixelillos por ahí. Vean, este edificio está ahí sobre el río Arno, ahí en la orilla. Siento como que antiguamente era un tipo de castillo. Ya una vez destruido, construyeron otro tipo de construcciones. Lo digo por la torre, se ve mucho más antigua, pero quién sabe. Se nota por ahí el río Arno fluyendo serenamente, añadiendo un toque de belleza natural. Hay algo inquietante en las imágenes que se ven. Aquí la torre y los edificios parecen un poco abandonados. Hay una falta de personas en las fotografías. Le dan a cada una de estas fotografías un aire de soledad. ¿Dónde estarán todos? Es como si esta ciudad estuviese esperando a que la vida regresara a sus calles. Dignas de una película. Unas tomas así. Imaginemos por un momento que estamos en el siglo XIX, en medio de una época de grandes cambios en Europa. Se preservan edificios que datan del 1200, 1300. Y como ya les hablé de los eventos en Estados Unidos en algunas otras fotografías, espero todos hayan tenido la oportunidad de ver algunas de estas colecciones de fotografías. Por ahí tengo una lista de reproducción. Creo que la titulé Fotografías
de varias ciudades por ahí del 1900. A lo largo de la historia hemos sido testigos de eventos devastadores. Incendios urbanos, terremotos. Esto en los Estados Unidos. Exposiciones universales abundaban en Estados Unidos en este 1900. Todos estos eventos dejaron su huella en estas ciudades. Tengan en cuenta que a Estados Unidos le tomó un tiempo avanzar. Desde la Virginia, Nueva York. Mientras en Europa se aferraban a su legado arquitectónico, en Estados Unidos, muchos de estos edificios parecían surgir de un contexto completamente diferente en el que más bien parecían querer destruirlos. También he presentado muchas historias de este tipo de destrucción de edificios de bellas artes como estos de Pisa. Arquitecturas muy similares, catedrales, y a veces por cualquier tontería eran demolidos para luego construir un almacén. Qué extraño, pagaban mucho dinero para comprar el edificio, cuando lo compraban lo destruían y luego construían un almacén. Qué curioso. Esta me gusta por cómo sale todo el panorama de fondo. Observando estas fotografías de la época llama la atención la falta de personas en las calles, porque esos edificios que deberían estar llenos de vida parecen desolados. ¿Qué ha pasado realmente con la cronología de la historia incluso? Recuerden por ahí a Anatoly Fomenko planteando teorías intrigantes sobre la alteración de los rangos de tiempo en la historia. ¿Podría ser que lo que creemos saber sobre el pasado esté distorsionado? ¿Qué tal esa toma? Bueno, miren, este es el mural del que les hablo. El triunfo de la muerte. Una época de desolación y reflexión. Se encuentra en el Camposanto de Pisa, una creación del enigmático Francesco Traini. Su vida siendo un misterio, no se conoce su fecha exacta de nacimiento o muerte, pero se sabe que estuvo activo entre 1321 y 1365. Pisa y Bolonia más o menos. Observando este mural nota su poderosa representación de la muerte, un tema recurrente en la época medieval. Cuando vi por primera vez esta imagen pensé que la gente tenía dispositivos, pero creo que sí son alas. Ahí se ve bien completo. Que dice 1754. Esta vista quizás incluso es de la colección de Brown y Hockenberg. Tiene un estilo muy similar. Mira, ahí al fondo está la catedral con la torre.
Y ese edificio que no sé por qué se me olvidó su nombre. Era el Baptisterio. Dedicado a Juan el Bautista, ese edificio. En la wiki aparece este otro mapa que casi parece el mismo, ¿no? Posiblemente es el mismo. Siena, vista de pájaro de Pisa, 1590. Ah, mira, si era de la fecha que yo decía. 1590. Bueno, pues ¿qué les pareció esta colección de fotografías? Déjenme sus opiniones ahí en los comentarios y yo les prometo traerles por ahí otro en vivo en cuanto pueda. Algún tema en específico también pueden aportar por ahí. Bueno, muchas gracias a todos. Los veo más adelante con más información. Hasta luego.